Hola y bienvenidos a Docus para dormir. Cierra los ojos, respira profundo, y deja que el sonido del presente se apague poco a poco, como si el mundo moderno se desvaneciera en silencio. Este es un viaje, no a través de carreteras ni de ciudades, sino a través del tiempo. Un viaje hacia un planeta más salvaje, más frío y más vasto. Un planeta donde enormes glaciares se extendían como océanos congelados. Donde la nieve cubría montañas enteras. Y donde criaturas gigantes, majestuosas y únicas dominaban los continentes. Hoy te llevaré, con calma, hacia la era de la megafauna del Pleistoceno. Una época que abarca más de 2 millones de años. Una era en la que convivimos con mamuts, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, rinocerontes lanudos y una multitud de animales que hoy parecen sacados de un sueño o de una leyenda antigua. Si este tipo de viaje te gusta, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando juntos. Noche tras noche, los mundos que el tiempo olvidó. Ahora sí. Respira profundo. Y prepárate para adentrarte en un capítulo grandioso de la historia de la Tierra. El Pleistoceno. La era de los extremos. El Pleistoceno no fue un periodo cualquiera. Fue la escena principal de un drama natural que duró más de 2.6 millones de años, extendiéndose hasta apenas 12.000 años atrás. Un abrir y cerrar de ojos desde la perspectiva del tiempo geológico. Para comprender la megafauna debemos entender primero el escenario en el que surgió. Un escenario donde el clima era el verdadero director de la obra. Durante el Pleistoceno, la Tierra experimentó ciclos repetidos y constantes de frío extremo seguidos por épocas más cálidas. Los científicos llaman a estos ciclos glaciaciones e interglaciaciones. En una glaciación, enormes mantos de hielo cubrían Norteamérica, Europa y Asia. Los mares descendían, dejando expuestos puentes de tierra por los que migraban animales. Las praderas se expandían, y la vida debía adaptarse o desaparecer. En los períodos cálidos, los glaciares retrocedían. Los bosques recuperaban terreno, los ríos crecían, y las temperaturas se volvían más amables. Este vaivén climático moldeó a los animales del Pleistoceno. Los empujó a hacerse más grandes, más resistentes y más robustos. La dureza del frío favoreció a quienes podían conservar calor. La vastedad de las praderas favoreció a quienes podían recorrer grandes distancias. El Pleistoceno también nos dio continentes conectados que ya no existen. El más famoso es Beringia, el puente de tierra entre Siberia y Alaska. Un corredor helado por donde migraron mamuts, bisontes gigantes, caballos salvajes, y los primeros humanos que llegaron a América. Este era un planeta interconectado. Un planeta donde un animal podía, con tiempo suficiente, cruzar desde Europa hasta América. Un planeta sin las fronteras naturales que hoy conocemos. ¿Por qué había tantos animales enormes en el Pleistoceno? ¿Por qué los mamuts eran tan grandes? ¿Por qué existían castores gigantes, armadillos gigantes, lobos gigantes y perezosos gigantes? La respuesta está en la energía, y en el frío. Los cuerpos grandes conservan mejor el calor. Tienen más masa, producen más energía interna y pierden menos calor en comparación con su tamaño. En un mundo frío y hostil, esto era una ventaja vital. Pero había algo más. Las vastas praderas del Pleistoceno eran extremadamente productivas. Las gramíneas crecían en abundancia. Y para comer grandes cantidades de pasto, era mejor ser grande. Así surgió una fauna de proporciones colosales.
Animales que hoy solo podemos imaginar. Donde hay grandes herbívoros, hay depredadores igualmente impresionantes. Leones cavernarios del tamaño de los mayores leones actuales. Hienas gigantes capaces de quebrar huesos con fuerza brutal. Tigres dientes de sable con colmillos como dagas. Y lobos macrotus, parientes de los direwolves. Organizados en manadas letales. Era un círculo perfecto de depredadores y presas. Una danza natural que duró miles de siglos. Para hablar del Pleistoceno, debemos visualizar primero sus paisajes. Una vasta franja de tundra y pradera llamada, la estepa del mamut, cubría Siberia, Mongolia, Alaska, Canadá y el norte de Europa. Era un paisaje frío, pero no vacío. Había hierbas largas y resistentes, arbustos bajos, flores estacionales, y una gran diversidad de plantas comestibles. En este escenario vivían mamuts lanudos, bueyes almizcleros, caballos salvajes, rinocerontes lanudos, antílopes de la tundra, bisontes esteparios, leones cavernarios, lobos gigantes, y miles de especies más. Mientras tanto, América del Norte era un mosaico de ecosistemas. Glaciares al norte, praderas inmensas en Estados Unidos y Canadá, bosques templados, desiertos fríos, selvas en Centroamérica. Aquí vivían el esmailodón, el gigantesco perezoso Megatherium, el armadillo gigante Glyptodon, camellos americanos, caballos originales del continente y enormes aves carroñeras. Un continente rebosante de vida gigantesca. Antes de hablar de cada especie en detalle, es importante entender el papel que representaron los mamuts para este mundo. Ellos eran, en muchos sentidos, los arquitectos de la tundra. En la noche fría la luna refleja su luz sobre una pradera helada que cruje bajo el viento. Y un grupo de mamuts avanza lentamente. La nieve se abre a su paso. Las crías van al centro del grupo, protegidas del viento. La matriarca, la hembra más vieja, conoce un camino ancestral. Un camino que lleva a un valle donde, cuando llegue la primavera, crecerá hierba fresca. Ella lo recorrió de joven. Y antes que ella, su madre, y antes su abuela. Son animales de memoria profunda. Los colmillos del mamut lanudo podían medir más de 4 metros. Curvados como espirales naturales. No eran simples adornos. Les servían para cavar nieve, pelear por territorio, proteger a las crías, levantar objetos del suelo e intimidar depredadores. Los humanos que vivieron cerca, obtenían de ellos, carne, piel, huesos, grasa y marfil. Se han encontrado cuchillos, agujas, herramientas y figuras talladas con marfil de mamut. Los colmillos eran tesoros preciosos. Eran parte esencial de la supervivencia humana. Pero también eran criaturas admiradas. Algunas pinturas rupestres muestran mamuts dibujados con cuidado y belleza. Eran animales sagrados que hacían parte del mundo cotidiano de quienes los pintaron. El Pleistoceno no solo vio el surgimiento de animales extraordinarios. También fue la era en la que diferentes especies humanas poblaron el planeta. Hace 100.000 años, el mundo estaba habitado por Homo sapiens, neandertales, denisovanos, Homo floresiensis, Homo erectus, y posiblemente otros aún desconocidos. Todos compartiendo un planeta inmenso. Algunos nunca se encontraron, otros se cruzaron genéticamente, y todos ellos convivieron, en diferentes proporciones con la megafauna. Un pequeño grupo de humanos camina por la tundra hace 40.000 años. Es de madrugada. El sol apenas ilumina el horizonte. De repente, a lo lejos, aparecen siluetas gigantescas moviéndose entre la neblina. Mamuts.
Una manada entera. Los humanos observan en silencio. Aún no cazan. Solo miran. Los mamuts siguen su camino. Los humanos también. Dos especies inteligentes, cada una siguiendo su propio destino. El clima del planeta cambia de forma lenta, pero de manera irreversible. El hielo avanza y retrocede. Los mares suben y bajan. La vegetación cambia. Los animales migran. Todo es un equilibrio delicado. Y en ese equilibrio nace la historia de los gigantes del Pleistoceno. Los mamuts no fueron los únicos elefántidos del Pleistoceno, aunque sí los más emblemáticos. A su lado existieron también los mastodontes, criaturas igual de majestuosas pero muy distintas. Como ramas hermanas de un mismo antiguo árbol evolutivo. Para comprender la megafauna del Pleistoceno, debemos adentrarnos en la vida de estos colosos. Y para eso iremos a una tarde helada en algún punto de Siberia, hace unos 30.000 años. La estepa del mamut se extiende como un océano de hierbas duras y resistentes. La luz del sol, baja y dorada, baña el horizonte mientras una brisa helada hace danzar diminutos cristales de hielo. En medio de este paisaje, una manada de mamuts avanza con paso firme y resonante. La matriarca, una hembra anciana de colmillos impresionantes, encabeza el grupo. Su memoria es un mapa viviente, recuerda cada valle, cada arroyo y cada zona de hierbas nutritivas. También recuerda las rutas de migración que su especie recorre desde hace generaciones incontables. Sus grandes orejas, más pequeñas y adaptadas al frío que las de los elefantes actuales, se mueven apenas, detectando el viento. Su grueso pelaje ondea levemente, atrapando aire caliente junto a la piel. Las crías avanzan protegidas en el centro. Cada tanto, una extiende la trompa hacia su madre, buscando contacto, orientación o cariño. El grupo entero se mueve como una sola unidad, guiado por la sabiduría colectiva y por el instinto. Mientras los mamuts dominaban las regiones de clima extremadamente frío, los mastodontes preferían un mundo diferente. Bosques húmedos, llanuras boscosas y paisajes más templados. Hace 15.000 años, en lo que hoy es Norteamérica, podríamos encontrar una escena muy distinta, un mastodonte solitario caminando entre árboles gigantescos. Este coloso tenía un aspecto más robusto y más cuadrado. Sus molares no estaban diseñados para triturar pasto duro como los de los mamuts, sino para romper ramas, cortezas y hojas gruesas. Eran habitantes natos de los bosques. Su trompa, poderosa pero algo más corta que la de un elefante africano moderno, se enredaba entre los matorrales mientras arrancaba raíces y arbustos. Un mastodonte adulto podía pesar más de 5 toneladas. Un monte de músculo y hueso moviéndose con sorprendente serenidad entre los árboles. Estos titanes no eran simples habitantes pasivos del paisaje sino que lo modificaban. Los mamuts, por ejemplo, derribaban árboles pequeños, removían el suelo, dispersaban semillas, mantenían la estepa abierta, y creaban senderos transitados por otras especies. Era como si fueran jardineros gigantes de la tundra. Los mastodontes, en cambio, abrían claros en los bosques. Permitían el crecimiento de plantas nuevas. Renovaban ecosistemas enteros. Y ejercían presión sobre árboles dominantes. La megafauna moldeaba la vegetación y la vegetación moldeaba a la megafauna. Un equilibrio perfecto, hasta que el clima y la humanidad lo alteraron. Y ahora, cambiemos de escenario. Viajemos desde las frías estepas del norte hacia las praderas templadas de América.
Un mundo de hierba dorada, rocas dispersas y un sol cálido que cae detrás de colinas suaves. Allí nos espera el Smilodon fatalis, el legendario tigre dientes de sable. Al atardecer, cuando la luz rojiza pinta el horizonte y las sombras se alargan, una silueta musculosa se desliza entre los matorrales. Sus movimientos son lentos, precisos y silenciosos. He aquí un depredador perfectamente adaptado para emboscar. Un cuerpo compacto, hombros poderosos, patas delanteras anchas y fuertes como troncos de árbol. Sus colmillos, largos y curvos, no brillan a plena vista. Permanecen ocultos bajo la mandíbula, esperando el momento correcto para actuar. El Smilodon no corría grandes distancias. No necesitaba velocidad. Su poder residía en el golpe perfecto. Imaginemos una escena. Una manada de camellos americanos descansa cerca de un grupo de árboles dispersos. Los animales se muestran tranquilos, pero un ligero viento trae consigo un olor extraño. Casi imperceptible. Uno de los camellos levanta la cabeza. Escucha algo. Un crujido suave. Demasiado tarde. De entre la hierba salta el Smilodon, o tal vez varios, pues se cree que cazaban en grupo. Sus patas delanteras atrapan a la presa. Sus garras la desbalancean. Y entonces, con una precisión evolutivamente refinada, sus enormes colmillos perforan regiones vitales del cuello, causándole un daño rápido y mortal. No era la velocidad lo que definía al Smilodon, sino la destreza, la estrategia, y la fuerza explosiva. Se han escrito miles de páginas sobre los colmillos del Smilodon. ¿Qué propósito tenían? ¿Por qué evolucionaron de ese modo? La respuesta más aceptada es que eran herramientas para cazar presas grandes, unas 5 veces más del tamaño corporal de un Smilodon. Estos colmillos no servían para desgarrar carne como un cuchillo. Eran delicados, demasiado frágiles para soportar golpes directos, pero perfectos para perforar arterias. Era un asesino elegante y especializado. Durante décadas se pensó que Smilodon era un cazador solitario. Pero hoy sabemos que probablemente vivía en grupos. Las pruebas siendo fósiles con graves fracturas que habrían matado al animal sin atención de otros, restos de individuos viejos y débiles que sobrevivieron más tiempo del esperado y lesiones que muestran curación prolongada. Todo indica que los Smilodon se cuidaban entre sí, que cazaban cooperativamente, que, como los humanos, entendían el valor de pertenecer a un grupo. Esta revelación cambia todo. Ya no los vemos como asesinos solitarios sino como criaturas sociales e inteligentes. Mientras el Smilodon dominaba las praderas, los humanos comenzaban a expandirse por América. Las primeras migraciones cruzaron Beringia hace más de 20.000 años. Poblaciones humanas descendieron hacia el sur poco a poco, encontrándose con gigantes de toda clase. Imagina ese encuentro. Un pequeño grupo de humanos, caminando por una llanura abierta, observa desde lejos a un enorme felino descansando bajo la sombra de un árbol disperso. Entre ambas especies existe un respeto cauteloso. Los humanos conocen el peligro. El felino también. Dos depredadores inteligentes y curiosos, observándose mutuamente. Uno con lanzas y el otro con colmillos que atraviesan hueso. Cambiemos nuevamente de escenario. Viajemos al sur, muy al sur. Un bosque claro y cálido, en lo que hoy sería Sudamérica. Es mediodía. El aire es húmedo. Los árboles proyectan sombras largas. Entre ellos se mueve una forma gigantesca. El Megatherium, un perezoso gigante de más de 6 metros cuando se alza sobre las patas traseras.
Una criatura que habría parecido casi real si la viéramos hoy. Describir al Megatherium es como describir una pequeña colina viviente. Patas gruesas como columnas. Garras enormes y curvadas. Espalda arqueada. Movimiento lento pero poderoso. Cada paso es pesado. El suelo tiembla ligeramente bajo su peso. Este gigante se alimenta de hojas, ramas y frutos. Arranca árboles pequeños con facilidad. Rompe raíces con sus garras. No tiene prisa. No tiene depredadores naturales, excepto eventualmente, los humanos. El Megatherium era pacífico, pero no indefenso. Si se le atacaba, podía erguirse sobre dos patas y asestar golpes devastadores. Los primeros habitantes de Sudamérica convivieron con esta criatura. Hay leyendas y restos arqueológicos que sugieren que los humanos veían al Megatherium con una mezcla de temor y fascinación. Algunos investigadores creen que ciertos mitos sobre demonios de las cavernas o bestias nocturnas podrían originarse en encuentros con perezosos gigantes refugiándose en cuevas. Si siguiéramos caminando por las llanuras sudamericanas del Pleistoceno, podríamos toparnos con otra criatura extraordinaria. Un ser parecido a un armadillo pero del tamaño de un automóvil. El gliptodón. Su caparazón era una fortaleza. Una cúpula rígida hecha de placas óseas entrelazadas. Un escudo casi impenetrable. En algunos individuos, la cola estaba cubierta de anillos óseos pesados que podían usar como arma. Un golpe del gliptodón podía romper huesos. A pesar de su apariencia intimidante. Era herbívoro. Se alimentaba de pasto, hojas y frutos secos. Imagina encontrarte con uno de estos animales. Una masa acorazada moviéndose lentamente por la pradera. Una reliquia viviente, superviviente de una línea evolutiva que comenzó hace millones de años. En el Pleistoceno no solo había mamíferos gigantes. También existían aves enormes. En Sudamérica, por ejemplo, vivían las llamadas aves del terror que eran descendientes de linajes aún más antiguos. Aunque muchas se extinguieron antes del final del Pleistoceno, algunas sobrevivieron suficiente tiempo como para interactuar con la megafauna moderna. Estas aves tenían picos curvados enormemente poderosos, patas largas y musculosas y cuerpos que podían superar los 3 metros de altura. Cazaban pequeños mamíferos, reptiles y carroña. Su mera presencia habría sido imponente. América del Sur era un laboratorio evolutivo único. De hecho, allí se desarrollaron animales que no existían en ningún otro lugar del mundo como marsupiales depredadores gigantes, toxodontes parecidos a hipopótamos, herbívoros acorazados, roedores gigantes y caballos nativos que desaparecieron antes de la llegada europea. Era un continente vibrante y lleno de vida extraordinaria. Viajemos ahora hacia Eurasia, donde la tundra se extiende como una alfombra interminable de hierba seca, musgo y arbustos retorcidos. El viento sopla sin descanso, levantando pequeñas remolinas de nieve que golpean suavemente contra rocas antiguas. En medio de ese paisaje casi lunar aparece un ser imponente. El rinoceronte lanudo. Su silueta es poderosa. Su cuerpo está cubierto por un pelaje espeso del color de la tierra congelada. Un enorme cuerno delantero, a veces de más de 1,5 metros, apunta hacia adelante como una lanza hecha de queratina. Un segundo cuerno, más pequeño, descansa justo detrás del principal. El animal se mueve lentamente, pero con una fuerza subyacente evidente. Cada pisada deja una huella profunda en la nieve endurecida. El rinoceronte lanudo no necesita apresurarse ya que su mundo se mueve a su propio ritmo. El rinoceronte lanudo era un maestro de la supervivencia en el frío.
Su grueso pelaje no era solo protección contra el clima, sino que también le servía como camuflaje. En la inmensidad blanca y gris de la estepa, este coloso podía confundirse con las sombras del paisaje. Esto no solo lo protegía de depredadores, sino que le permitía acercarse a zonas de alimento sin llamar la atención. Con su enorme cuerno frontal removía la nieve congelada para alcanzar pasto oculto. Para los humanos que lo observaron durante miles de años, esta visión debió ser impresionante. Un animal que parecía esculpido en hielo y piedra. Una figura que parecía pertenecer tanto al reino de los vivos como al de las leyendas. En cuevas de Europa y Siberia, los primeros Homo sapiens dejaron grabados y pinturas de rinocerontes lanudos. Algunas de estas imágenes son muy detalladas y tenían cuernos largos y curvados, el pelaje enmarañado, las patas cortas y musculosas y la postura firme. Estos dibujos, que han sobrevivido decenas de miles de años, sugieren que el rinoceronte lanudo tenía un papel especial en la imaginación humana. No era solo una fuente de alimento. Era un símbolo. Quizás representaba la fuerza del invierno. Tal vez era un espíritu protector. O quizá, simplemente, era tan impactante que no podía ser ignorado. Sea cual sea la razón, una cosa es segura. Los humanos sentían fascinación por estas criaturas. Mientras caminamos por la estepa, un cambio de ambiente transforma la escena. El cielo se oscurece. Nubes densas cubren la luz. El viento disminuye. Y el silencio se vuelve espeso. En ese silencio se escucha un gruñido grave y profundo, que parece surgir de todas partes. Es un león cavernario. Estos felinos gigantes eran más grandes que los leones africanos actuales. Algunos machos medían hasta 1.30 metros a la altura del hombro. Sus mandíbulas podían romper huesos gruesos con facilidad. Y su mordida era una de las más poderosas de todos los grandes felinos. Y, además de todo esto, eran animales sociales. Los leones cavernarios probablemente vivían en grupos cooperativos. Esto les permitía cazar presas enormes como bisontes esteparios, jóvenes mamuts, caballos salvajes y megacérvidos gigantes. Una manada de leones cavernarios se mueve en silencio. Sus patas hunden la nieve sin emitir apenas ruido. Los miembros más jóvenes toman la delantera. Los más experimentados observan desde atrás, analizando cada movimiento. De repente, un caballo salvaje se aleja demasiado de su grupo. Los leones actúan. En cuestión de segundos la nieve se levanta, las sombras se mueven como ráfagas, y el caballo cae bajo la fuerza combinada de varios felinos. No había criatura más temida en Eurasia. Para los humanos primitivos, los leones cavernarios eran tanto rivales como maestros. Rivales porque competían por la misma presa. Maestros porque mostraban estrategias de caza que los humanos observaban y aprendían. Muchas cuevas con arte rupestre muestran leones cavernarios pintados con líneas finas y elegantes. Entre estas pinturas hay figuras notables de leones con melena, indicando machos adultos. Manadas enteras representadas con movimiento. Felinos con símbolos alrededor, quizás señalando su importancia espiritual. Estos felinos inspiraban respeto. Entre las criaturas más imponentes del Pleistoceno europeo se encontraba un animal que, aunque a primera vista podría parecer común, en realidad era extraordinario. El aurochs, o uro. Un toro salvaje gigantesco, de casi 2 metros de altura en la cruz, con cuernos enormes que parecían querer tocar el cielo. El aurochs era fuerte, resistente, feroz cuando era necesario, inteligente y social.
Sus manadas podían recorrer grandes distancias. Protegían a sus crías con valentía y soportaban condiciones ambientales durísimas. Muchas culturas humanas posteriores, incluso ya en la historia registrada, recordaron al aurochs como un símbolo de poder. Para los ecosistemas pleistocénicos, el aurochs era un ingeniero natural. Ellos removían la tierra, mantenían abiertos los pastizales, dispersaban semillas, fertilizaban el suelo, y servía como presa para los depredadores más fuertes. Su presencia moldeaba el paisaje. Cruzamos ahora mares, océanos y tiempo. Llegamos al continente más enigmático del Pleistoceno. Australia. Una tierra aislada durante millones de años. Un laboratorio evolutivo único, donde los marsupiales ocuparon roles que en otros continentes tomaron mamíferos placentarios. Aquí la megafauna era distinta. Extraña. Fascinante. En las praderas y bosques abiertos de Australia vivía el gigantesco Diprotodón. Un marsupial que pesaba lo equivalente a un automóvil pequeño. Parecía un wombat gigante, con un cuerpo masivo, patas gruesas y una cabeza robusta. Sus ojos eran pequeños y tranquilos. Su andar era pesado pero constante. Y su comportamiento era, en esencia, pacífico. Australia del Pleistoceno no era tan desértica como hoy. Había más agua, más vegetación y más vida. El diprotodón se alimentaba de hojas, ramas y arbustos. Sus movimientos marcaban senderos que otras especies seguían. Sus huellas, aún preservadas en algunos lugares, cuentan historias de grupos familiares moviéndose hacia fuentes de agua. Si camináramos por un valle australiano hace 40.000 años, podríamos ver una figura que a la vez nos resultaría familiar y extraña. Un canguro pero enorme. Y con una forma inusual. Este era, Procoptodon goliath, el mayor canguro que haya existido. Medía más de 2 metros de altura. Pero era su rostro lo que más llamaba la atención. Corto y compacto, casi humanoide en algunos aspectos. Sus piernas eran robustas, perfectas para saltar distancias impresionantes. Podía cubrir grandes superficies en muy poco tiempo. Pero entre todas las criaturas australianas, quizá ninguna era tan temida como el Thylacoleo carnifex. Un depredador marsupial musculoso, de gran fuerza y con dientes afilados como cuchillas. Sus mandíbulas podían ejercer una presión extraordinaria. Había evolucionado para cortar carne de manera eficiente. Muchos lo consideran uno de los depredadores más eficientes de la historia. Su figura era sorprendente. Tenía un cuerpo compacto, unas patas delanteras fuertes, unas garras retráctiles como las de un gato y una mordida impresionante. Cazar en un bosque australiano del Pleistoceno debía ser un desafío y, Thylacoleo, estaba en la cima de esa cadena. Cuando los primeros humanos llegaron al continente, aproximadamente hace 50.000 años, se encontraron con una fauna completamente diferente a la de cualquier otro lugar. Debieron sentirse como si hubieran entrado en un sueño extraño. Habían canguros gigantes, wombats colosales, lagartos inmensos, aves gigantes incapaces de volar y depredadores marsupiales fuertes y sigilosos. Las interacciones entre humanos y megafauna fueron tan variadas como misteriosas. Algunas criaturas pudieron haber sido cazadas por los recién llegados. Otras, tal vez simplemente fueron desplazadas por cambios en el ambiente. La combinación de ambos factores inició la desaparición gradual de muchos de estos animales. Regresamos ahora a Eurasia. A un mundo helado pero lleno de vida. Un lugar donde la nieve no simbolizaba muerte, sino un ciclo eterno que permitía que la vida se reinventara constantemente. Y en este paisaje convivían mamuts,
rinocerontes lanudos, bueyes almizcleros, antílopes saiga, renos primitivos, lobos gigantes, zorros árticos, osos cavernarios, humanos neandertales y humanos sapiens. Era un planeta vibrante. Uno que no vemos hoy, pero que aún vive en los huesos congelados que encontramos. En cuevas como Chauvet, Lascaux, Altamira y muchas otras, los humanos plasmaron escenas de la megafauna. Esto no era simple decoración. Era significado. Era ritual. Era memoria. Los animales representados eran mamuts, bisontes gigantes, caballos salvajes, rinocerontes lanudos, leones cavernarios y megacérvidos. Los detalles son tan exactos que a veces parecen fotografías prehistóricas. Esto nos revela que los humanos observaban profundamente a estos animales. Los comprendían, los estudiaban y los honraban. Mientras Europa y Asia vivían la era de los mamuts y rinocerontes lanudos, América del Norte era un escenario igual de imponente, pero con actores distintos. Una inmensa franja helada cubría por completo Canadá y parte de Estados Unidos. Dos enormes mantos de hielo, el Laurentino y el Cordillerano, se extienden como mares congelados. Montañas, lagos y valles desaparecen bajo kilómetros de espesor glaciar. El clima es frío, pero no estéril. En los bordes del hielo se forman praderas extensas y llanuras ricas en hierba, donde se concentra la vida. Y en esos espacios intermedios comienza la historia de los gigantes americanos. Entre todas las criaturas que habitaban estas tierras, pocas eran tan respetadas, o temidas, como los lobos terribles. Su nombre científico es Canis dirus, y aunque su fama en la cultura moderna los presenta casi como monstruos, en realidad eran lobos extraordinarios, pero reales. Los direwolves eran más grandes y robustos que los lobos actuales. Sus mandíbulas eran más fuertes. Sus dientes, más gruesos y diseñados para triturar huesos. Imagina una escena en la pradera de hace 15.000 años. La noche cae. La luna ilumina un valle donde la niebla se arremolina entre la hierba. Un bisonte americano yace herido tras un ataque previo de leones americanos. Y entonces, desde las sombras, aparecen figuras silenciosas. 1, 2, 5. Una manada entera de lobos terribles. Sus ojos brillan bajo la luz tenue. Se acercan con cautela, olfateando. No son simples carroñeros, también son cazadores organizados. En un ataque coordinado podrían derribar presas enormes como caballos salvajes, camellos o juveniles de mastodonte. Su presencia era esencial para el equilibrio de la megafauna. En estos mismos territorios vivía uno de los mayores carnívoros terrestres que jamás haya existido. El oso de cara corta. Este coloso podía medir más de 3 metros cuando se erguía sobre dos patas. Sus patas eran largas, hechas para correr. Y su cuerpo estaba tan adaptado para cubrir grandes distancias que algunos lo consideran el superdepredador del continente. Aunque probablemente comiera carroña gran parte del tiempo, su tamaño y velocidad lo convertían en dueño absoluto del paisaje. Era tan grande que podía intimidar a esmaelodones y a lobos terribles, y obligarlos a abandonar sus presas. En la cadena alimenticia, estaba casi en lo más alto. Antes de que existiera el bisonte americano moderno, existió su ancestro. Bison antiquus. Un animal aún más grande y robusto. Sus cuernos eran más largos, su espalda más alta y sus migraciones más extensas. Cuando miles de bisontes corrían juntos, el suelo temblaba. Su paso marcaba senderos que se mantendrían durante milenios. Para los depredadores, representaban un desafío formidable.
Para los humanos, eran una fuente vital de alimento y materiales. En las llanuras del Pleistoceno, el bisonte era un símbolo de resistencia. Muchos no lo saben, pero los caballos evolucionaron originalmente en América del Norte. Durante millones de años, estos animales recorrieron praderas americanas, adaptándose al pasto duro, al clima variable y a la presencia de depredadores gigantes. Había múltiples especies, desde pequeños caballos del tamaño de un pony hasta otros similares a los caballos modernos. Pero al final del Pleistoceno, todos desaparecieron del continente. No volverían hasta que los europeos los introdujeran nuevamente hace unos pocos siglos. La idea de América sin caballos es una anomalía histórica, ya que durante casi toda su prehistoria, sí hubo caballos aquí, galopando entre mamuts, lobos gigantes y camellos. Otro dato sorprendente es que los camellos también evolucionaron originalmente en América. Aunque hoy los asociamos con desiertos del Viejo Mundo, hace 100.000 años existieron varias especies en América como el camelops, un camello grande adaptado al clima frío. El Hemiauchenia, una forma ancestral de las llamas y muchas otras especies de camélidos prehistóricos. Estos animales eran esenciales para los ecosistemas pleistocénicos. Imagina un grupo de camelops cruzando una pradera helada, con su pelaje espeso y su andar lento y elegante. Eran como sombras tranquilas moviéndose entre la niebla matinal. Ahora viajemos a Europa. Un amanecer suave ilumina una llanura cubierta de hierba húmeda por la escarcha. En la distancia se escucha un sonido resonante, casi musical. Es el llamado del megacérvido irlandés. Este no era un alce, aunque lo parezca. Era un ciervo gigantesco cuyos cuernos podían medir hasta 3,5 metros de extremo a extremo. Era una criatura elegante, alta y con un cuerpo ágil pero fuerte. Su cornamenta era tan grande que parecía un árbol extendiéndose desde su cabeza. Durante la época de apareamiento, los machos chocaban esas enormes astas en batallas que debían sonar como el estruendo de 2 árboles derribándose. Para los humanos, observar a estos animales debía ser un espectáculo impresionante. Un símbolo de poder, estatus y belleza natural. Los megacérvidos se movían entre bosques abiertos, praderas boreales y zonas de tundra templada. Era una especie extremadamente adaptable, pero incluso para ellos, el fin del Pleistoceno trajo desafíos insuperables. Hace aproximadamente 18.000 años, la Tierra comenzó a calentarse rápidamente. Los glaciares empezaron a retirarse en vastas paredes blancas que se quebraban y colapsaban. El mundo cambió en décadas y no siglos. Las praderas se transformaron. Los bosques crecieron donde antes había hielo. Los ríos se inundaron. Los mares subieron. Para muchos animales, esto significó oportunidades. Para otros, significó el principio del fin. Los humanos, ahora Homo sapiens predominantes, se desplazaban rápidamente. Su expansión era imparable desde Eurasia hacia América, desde Asia hacia Australia y desde África hacia todos los rincones del planeta. Los humanos traían tecnología como lanzas, trampas y puntas de sílex, fuego, organizaciones sociales complejas, estrategias de caza cooperativas y sobre todo, una enorme capacidad de adaptación. A diferencia de otras especies, los humanos podían sobrevivir en selvas, desiertos, montañas, tundras y llanuras. Ese talento universal fue clave para la conquista del mundo, pero también fue devastador para la megafauna. Los mamuts sobrevivieron más tiempo de lo que muchos imaginan. Mientras sus poblaciones continentales colapsaban en Europa, Asia y América, pequeños grupos lograron sobrevivir en islas aisladas.
como en Wrangell, hasta hace apenas 4.000 años y en Saint Paul, hasta hace unos 6.000 años. Estas poblaciones insulares eran más pequeñas, casi mamuts enanos. Vivían en ecosistemas frágiles, donde la falta de depredadores permitía una vida tranquila pero donde cualquier cambio podía ser letal. Cuando los humanos finalmente llegaron, las poblaciones ya eran vulnerables. Uno de los últimos mamuts de la Tierra caminó bajo estrellas que también vieron las primeras pirámides de Egipto ser construidas. El Pleistoceno se acercaba a su fin. El hielo retrocedía. Los mares comenzaban a subir. Los valles helados se llenaban de flores. Los ríos, antes atrapados bajo el hielo, fluían por nuevos cauces. Y la Tierra, lenta pero inexorablemente, se transformaba en el planeta templado que conocemos hoy. Para los gigantes que habían dominado ese mundo helado, estos cambios fueron como el comienzo de una nueva realidad. Un amanecer diferente, lleno de oportunidades para algunos y de amenazas mortales para otros. Los mamuts, los rinocerontes lanudos, los megacérvidos, los perezosos gigantes, los diprotodontes, los leones cavernarios y los lobos terribles todos enfrentaron un planeta que ya no estaba hecho para ellos. Fue un cambio repentino. Un paisaje que se iba transformando, un día tras otro, año tras año. Pero al final, la canción de los gigantes comenzó a desvanecerse. Hace unos 12.000 años, la temperatura del planeta aumentó de manera drástica. Los científicos lo llaman el inicio del Holoceno. En pocas generaciones, glaciares que habían existido durante milenios se derritieron a una velocidad alarmante. El agua inundó las costas. Los valles se llenaron de vida. Los bosques crecieron donde antes solo había tundra. Para animales adaptados al frío extremo, esto fue devastador. El dilema de los gigantes. El mamut lanudo necesitaba amplias praderas heladas. Pero esas praderas comenzaron a desaparecer. Fueron reemplazadas por bosques densos, pantanos y terrenos blandos. El rinoceronte lanudo tenía el mismo problema. Su mundo se volvió demasiado cálido y demasiado húmedo. Los megacérvidos irlandeses, con sus enormes astas, tenían dificultades para moverse en bosques cerrados. El oso de cara corta y el smilodón dependían de presas grandes que empezaron a escasear. Era como si el escenario entero hubiera cambiado de un día para otro. Un escenario donde ellos ya no encajaban. Al mismo tiempo, los humanos comenzaron a multiplicarse. En América, en Eurasia y en Australia, cada continente vio crecer poblaciones humanas cada vez más hábiles con cazadores expertos, grupos organizados, armas eficientes, estrategias de caza cooperativa, conocimiento del terreno y herramientas que multiplicaban la fuerza. Los humanos del final del Pleistoceno no eran simples depredadores. Eran ingenieros del entorno que quemaban praderas para atraer animales y cazaban de manera coordinada. Construían trampas, acorralaban megafauna en barrancos, desarrollaban herramientas de piedra afilada y aprendían unos de otros con rapidez. Para los gigantes, esto significó otra presión enorme. Hoy, los científicos continúan debatiendo las causas exactas de la desaparición de la megafauna del Pleistoceno. Hay tres grandes teorías. La del cambio climático, la de la caza humana, o, que fueron eventos catastróficos fugaces. El calentamiento global al final del Pleistoceno alteró drásticamente los ecosistemas con la desaparición de las praderas frías, la expansión de los bosques, los cambios en los ciclos del agua, aparecen nuevas enfermedades, hay pérdida de hábitats críticos y un aumento del nivel del mar. Para muchas especies, el cambio fue demasiado rápido.
En todos los continentes donde llegó el Homo sapiens, la megafauna entró en declive rápidamente. En Australia, poco después de la llegada humana desaparecieron diprotodontes, canguros gigantes y tlacoleos. En América, en menos de 2000 años desaparecieron mastodontes, caballos, camelops, perezosos gigantes y lobos terribles. En Eurasia, las poblaciones de mamuts y rinocerontes lanudos quedaron reducidas a islas aisladas. Los humanos no solo cazaban, también alteraban el entorno, inventaban nuevas armas, nuevas tácticas y nuevas presiones. Algunos investigadores proponen que un cometa o impacto cósmico contribuyó a la extinción en América del Norte. La evidencia aún es debatida como depósitos de microesferas metálicas, capas de carbón quemado, anomalías en el suelo y restos de incendios masivos. Puede que no haya sido un único evento sino una combinación fatal del calentamiento, la presión humana y eventos drásticos. A pesar de los cambios, algunos gigantes resistieron más que otros. En una isla del Ártico llamada Wrangel, un grupo de mamuts sobrevivió hasta hace solo 4000 años. Mientras los sumerios inventaban la escritura y las pirámides de Egipto se levantaban, todavía existían mamuts caminando sobre la nieve. Estos mamuts eran más pequeños y adaptados a la vida insular. Vivían en poblaciones pequeñas, vulnerables pero persistentes. Su mundo era frágil y cualquier enfermedad, sequía o incursión humana podía destruirlos. Y así ocurrió. El megacérvido no desapareció inmediatamente. En algunas regiones resistió más tiempo, adaptándose como podía a los cambios del entorno. Pero el crecimiento de bosques cerrados redujo su espacio vital. El tamaño monumental de sus astas se volvió una desventaja insalvable. Los cuernos que habían sido símbolos de poder se transformaron en un lastre evolutivo. El gliptodonte y el perezoso gigante en Sudamérica persistieron incluso miles de años después de la llegada humana, pero las praderas cambiaron y la presión de caza aumentó. El gliptodonte y el perezoso gigante desaparecieron poco a poco, como voces que se apagan en la distancia. ¿Qué tal sería el mundo actual si la megafauna hubiera sobrevivido? Con mamuts caminando por Siberia, bisontes gigantes en Canadá, camellos americanos en California, perezosos de 6 metros en la Amazonía, rinocerontes lanudos recorriendo Irlanda y aves gigantes en Australia. Tal vez habría ciudades coexistiendo con estas criaturas, igual que India convive hoy con elefantes y tigres. El mundo sería más salvaje, más impredecible, más lleno de vida. Pero también sería un mundo difícil de manejar bajo estándares modernos. Quizás el destino de los gigantes estaba entrelazado con nuestros propios pasos. Quizás su desaparición fue un capítulo inevitable en la historia de la vida. Aunque los gigantes desaparecieron, dejaron huellas profundas en nosotros, como en nuestra genética, ya que los humanos heredamos fragmentos de neandertales y denisovanos, que convivieron con la megafauna y adaptaron sus cuerpos al frío. En nuestra cultura con las pinturas rupestres que son testigos silenciosos de un pasado compartido. Las historias, los mitos y las leyendas reflejan animales poderosos, espíritus totémicos y fuerzas naturales. En la ciencia moderna los gigantes del Pleistoceno nos enseñan cómo funciona la extinción, la adaptación y la resiliencia. Y en la memoria de la Tierra, en el ADN congelado, en huesos enterrados y en arte escondido en cuevas, guardamos la historia de aquellos que ya no están. Ahora cierra los ojos por un momento y trata de imaginar un paisaje diferente. Un amanecer en la tundra. La luz azulada iluminando un horizonte infinito. Una manada de mamuts avanzando lentamente.
el vapor de su respiración elevándose en nubes efímeras, el viento acariciando el pelaje del rinoceronte lanudo, el eco de un león cavernario a lo lejos, el crujido de la nieve bajo las patas de un bisonte ancestral, la sombra majestuosa de un megacérvido caminando entre la bruma. Todo ese mundo existió, todo ese mundo formó parte de nosotros. Aunque la megafauna ya no camina sobre la tierra, sigue viva en nuestra imaginación. Sigue viva en los huesos que desenterramos, en las pinturas que dejaron los ancestros y en los susurros del tiempo. Gracias por acompañarme en este largo viaje. Si te gustó, te invito a apoyar este espacio con un like y a suscribirte para que sigamos explorando juntos, noche tras noche, los mundos perdidos del pasado. Ahora descansa. Respira profundo. Deja que el presente se apague y permite que los gigantes del Pleistoceno te acompañen en tus sueños.